18, del versículo 9 en adelante, y vamos a estar esta mañana estudiando un poquito acerca de Cristo. ¿Cristo qué significa? Significa ungido. Cristo en griego, Mesías en hebreo, en español, Cristo. Si Cristo significa ungido, ¿qué significa cristiano? También ungido. Si Cristo significa ungido, ¿qué significa cristiano? Ungidos también. Ungidos. Entonces necesitamos demostrar que somos ungidos. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ayunar 40 días, 40 noches, y entonces el diablo vino a tentarlo y Jesús le citó la Biblia. Para vencer la tentación y para vencer al diablo, ¿qué necesitamos? Citar la Biblia, conocer Biblia, y el Espíritu Santo nos traerá la palabra específica para decirle al diablo: su mentira parece bíblica, pero yo te digo con la Biblia que estás vencido en el nombre de Jesús. Y Jesús entonces, cuando regresó del desierto, dice que vino en el poder, en la unción del Espíritu Santo, y cuando comenzó a predicar, les dijo: estoy ungido para anunciar buenas nuevas, para libertar al cautivo, para traer palabra de consuelo a los afligidos. La unción es lo que nos debe acompañar, el Espíritu Santo en su accionar poderoso sobre nosotros, porque entonces sería falso llamarnos lo que no somos, cristianos, ungidos. Amén. Entonces vamos a leer en Lucas 18, versículo 9. ¿Lo encontraron todos? Dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy acerca de la propiciación. ¿De qué vamos a hablar hoy? Propiciación. La propiciación. Y entonces estamos hablando, no estamos intentando, estamos memorizando. Hemos memorizado un bosquejo de 7 palabras: gracia o regalo, hombre, ley, Cristo, fe, espíritu, servicio. Esta enseñanza de hoy corresponde a la parte de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre, y como hombre fue nuestro cordero de propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? Vamos a verlo un poquito más adelante. Por ahora, ayúdenme ustedes, por favor. Aquí hay algunos personajes importantes. ¿Cuáles serán esos personajes de esta lectura bíblica? Los fariseos, ¿cierto? ¿Qué otro personaje bíblico encontramos acá? El cobrador de impuestos, el publicano, ¿cierto? Esos son como los 2 personajes principales que Jesús está mencionando en su enseñanza. Y en la enseñanza también tiene como propósito decir que
podemos menospreciar a nadie, no creernos mejores que nadie en espiritualidad, pero sí podemos ser declarados justos y propicios, pero no por nuestros propios méritos, no por nuestras propias acciones. Y entonces vamos a mirar qué significa la palabra fariseo, porque si estamos hablando de el fariseo, ¿qué significa para usted? ¿Puede usted ayudarme? ¿Puede usted darme su opinión de qué es un fariseo? Como una persona falsa o algo así, ¿o no? Una persona falsa, Incorrecta. una persona incorrecta. ¿Qué más es un fariseo? Que traiciona, un traidor. Bueno, cuando usted lee la Biblia, el fariseo o los fariseos eran un grupo pequeños, sí, un grupo pequeño, no muchos eran fariseos. Pablo se jactaba de ser fariseo De fariseos. de fariseos. fariseos. Entonces, un fariseo es aquel que es muy estricto en obedecer la ley de Moisés, pero no solamente obedecía la ley de Moisés, también tenían otros ritos, otras costumbres, otras enseñanzas que ellos practicaban con mucho celo. Y entonces este era un fariseo, aquel que practicaba la obediencia estricta a la ley de Moisés y que era muy exaltado en aquellos tiempos. Era un modelo a seguir, por decirlo así. Era un modelo a seguir. Entonces la palabra fariseo no está mal. Hipócrita es aquel que aparenta ser fariseo pero que no lo es. Entonces la palabra, a veces se confunde la palabra fariseo con hipócrita por el hecho de que alguien se llame fariseo que no es, que no cumple las leyes, que no cumple las normas, solamente que aparenta que las cumple. ¿Cierto? Y entonces por eso él mismo, este fariseo, está diciendo cómo es él en su oración. Él se estaba elogiando a sí mismo, él se estaba alabando a sí mismo. ¿Qué decía él de sí mismo? No soy como los otros hombres. ¿Qué más dice el fariseo? No soy ladrón. ¿Qué más dice? No soy injusto, no soy adúltero, no soy cobrador de impuestos, no soy un atracador, un mentiroso. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Le parece malo eso? No. No está mal eso, ¿cierto que no? ¿Cuántos de ustedes aquí ayunan 2 veces a la semana? Porque Jesucristo dijo, si la justicia de ustedes, mis discípulos, no es mayor que la de los fariseos, entonces pues no serían buenos discípulos míos. Así que Jesús dice, bueno, este fariseo dice, ayuno 2 veces por semana. De hecho, les estamos invitando en Semana Santa, a jueves, viernes y sábado, los que nos puedan acompañar a un ayuno. No va a ser presencial acá, pero de pronto nos reunamos en un equipo con el grupo de la iglesia y de pronto compartamos unos pasajes bíblicos. Y la noche les invito entonces a ese ayuno de 3 días. Usted lo va a hacer como bien le parezca. Algunos van a ayunar 3 días seguidos tomando agüita, otros van a estar ayunando en el día y al fin del día comen alguna cosa que sea liviana. Entonces otros van a estar ayunando solamente que no comen sino solo frutas y verduras en su porción indicada, porque su constitución y su salud así lo requiere, como el Espíritu Santo les guíe. Pero vamos a ayunar y por lo tanto vamos a estar ayunando de televisión, de WhatsApp, y solamente lo utilizaremos para leer la Biblia, para adorar a Dios, y vamos a estar en ayuno. Este fariseo ayunaba 2 veces a la semana. Él daba diezmo de todo, o sea, de lo chiquito y de lo grande, porque para la época de Jesús este pueblo era eminentemente agrícola, y entonces cultivaban una cosa o la otra, o tenían ovejas o tenían vacas, y de todo eso ellos traían su
diezmo. Y entonces él dice, yo diezmo de todo, no de algunas cosas más visibles. Obviamente en nuestra cultura, en este momento somos simplemente una cultura de obreros, y entonces nos dan un salario, y entonces no podemos diezmar de vacas porque no tenemos vacas, o no podemos diezmar de ovejas porque no tenemos ovejas. Tenemos un salario que nos dan y de eso diezmamos. ¿Qué más dice el hombre? No soy ladrón, no soy injusto, y más vale que usted tampoco lo sea. Dice, no soy adúltero. La vida de sexualidad es un don de Dios para disfrutarlo dentro del matrimonio. Pero si todavía usted no es casado o no es casada, simplemente Dios le permite manejar su sexualidad para honrar a Dios. Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo no es para la fornicación, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque el que se une a una ramera hacen una unión espiritual. Y entonces cuando la Biblia dice, no saben que son templo donde Dios habita, no saben que son uno con Cristo, entonces no prostituye el templo donde Dios habita. Y entonces esto incluye la pornografía, esto incluye la masturbación, cualquier pecado sexual dice que es contra su propio cuerpo, contra quien se está dañando a sí mismo. Pero este hombre era una persona que cumplía estrictamente las leyes de Dios. Pregunto de nuevo, ¿eso está mal? No. Entonces fariseo no significa hipócrita, pero hay unos que son fariseos falsos, o sea, que no son sinceros, que aparentan solamente que cumplen, pero realmente no cumplen. Y como ya dijimos anteriormente, la Biblia dice que la ley fue dada con un propósito. ¿Cuál fue el propósito con el cual se dio la ley? Hacernos ver que nuestro pecado es grande. Otra vez. Hacer ver que nuestro pecado es grande. Amén. Bueno, dijimos que la ley nadie la puede cumplir. Porque el que quebranta uno, quebranta Todos. todos. Que hay 613 mandamientos resumidos en 10. Quien quebranta uno, quebranta a todos. Que cuando mentí también maté y los demás mandamientos. Entonces que la ley no fue dada para que yo la cumpla, fue dada para darme a conocer de un Dios santo, pero que estoy lejos de alcanzar su medida, que estoy lejos de alcanzar esa dimensión espiritual. Entonces dice la Biblia que en Romanos 3:20 dice que la ley fue dada para hacerme conocer Que mi que pecado soy es pecador grande. y que soy muy pecador. Y entonces la Biblia dice que la ley tiene un propósito también, despertar en nosotros los deseos perversos y malos para auspiciar la maldad. La ley nos pone en evidencia nuestro pecado, pero no nos libra de dejar de hacerlo mal. Entonces, este hombre nos está diciendo que por más recto que alguien sea, no logra ser justificado delante de Dios por su fiel cumplimiento a las normas. Que la justificación delante de Dios no depende de lo que yo haga, sino simplemente de otro método específico. Este hombre fariseo, entonces, ¿de quién más habla aquí este pasaje bíblico? ¿Qué significa justo? ¿Qué significa justo? Porque habla de que en el versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Cuántos son justos acá? Amén. ¿Cuántos son justos aquí? Amén. Amén. ¿No son justos? Yo soy justo, pero no dependo de mí mismo para mi justificación. Y soy justo. ¿Cuántos son justos aquí? Amén. Entonces, la palabra justo, a unos que confían en sí mismos como justos. ¿Somos justos? Sí. La iglesia es el grupo de personas que han sido justificados por la sangre de Cristo, no por sus propios esfuerzos. Entonces, ¿qué significa justo? Justificados por la sangre de Jesús. Bueno, miremos aquí, no lo cambies por favor todavía. Entonces hablemos del publicano acá. El fariseo es lo opuesto al
Publicano. Publicano. ¿Qué es un publicano? Es una Cobrador persona de impuestos. específicamente que cobra impuestos, Impuestos. ¿cierto? Para el gobierno romano. En la época de Cristo, el Imperio Romano dominaba ese territorio de Israel y entonces estaban obligados a pagar impuestos. Jesús en alguna ocasión no tenía para pagar impuestos y tampoco sus discípulos. Entonces, por el Espíritu Santo recibe indicación de que vayan y tomen que pesquen y abren los peces, y ahí había la cantidad específica para pagar por el impuesto de Jesús y por el impuesto para Pedro. Ellos no quebrantaban esa ley, pagaban el impuesto. Pero entonces, ¿qué hacían los publicanos? Cobraban el doble o más para poderse quedar con ese doble y el resto pagárselo al Imperio Romano, y por lo tanto se enriquecían fácilmente, pero a costa de ser despreciados, ser tenidos por traidores a la patria, ser tenidos por ladrones, por estafadores, y gente era despreciable en todas las formas, ¿no? En forma social, en forma espiritual, en forma religiosa, y no eran bien vistos, y obviamente se tenían una muy mala reputación, y estos eran los publicanos. Pero volvamos un poquito atrás y miramos qué significa entonces justo. Es aquella persona que está en un estado de inocencia, como si nunca hubiese pecado. Así Dios te ve cuando eres justo por la gracia de Cristo, por la sangre de Cristo, por el nombre de Jesús, en total inocencia. Si en usted hay una conciencia de pecado salvo, pues no está obrando de acuerdo, no está creyendo de acuerdo a la Biblia, no se está viendo justo, si no se está viendo inocente, sino pecador salvo por gracia, no se está mirando como Dios te está viendo. Dios te ve justo, como si nunca hubiese pecado, en un total estado de inocencia, vestido de la pureza de Cristo. Entonces implica un actuar conforme a la ley. Claro, somos justificados por la gracia de Dios y cumplimos la ley, pero cumplir la ley no me justifica Cristo. Yo no sé si me hago entender ahí, o los confundo. El cristiano que es salvo por la gracia de Cristo, que es justificado por Cristo, está capacitado por el Espíritu Santo para cumplir la ley, porque Cristo es amor, porque el Espíritu Santo es amor, y cuando yo amo a Dios, entonces amo a mi prójimo, y como amo a mi prójimo, no le robo, como amo a mi prójimo, no le miento, como amo a mi prójimo, no le hago ningún mal. Y ahí está la motivación de cumplir la ley, porque Dios es amor y está en mí, y el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Por lo tanto, me queda fácil amar, pero yo cumplo la ley no para ser justificado ante Dios y ganarme el cielo por cumplir la ley, sino que cumplo la ley porque ya fui justificado por la gracia de Cristo. ¿Sí es claro el mensaje? Entonces, el mensaje no es que usted sea ladrón, sea adúltero, sea mentiroso. No, ese no es el mensaje. El mensaje es, sí, sea justo, no sea ladrón, no sea mentiroso, cuide su sexualidad, mantenga su sexualidad limpia. Una psicóloga decía, bueno, lo vi por televisión en alguna ocasión, y esta mujer decía, el órgano sexual más importante del ser humano no está en medio de las piernas. ¿Dónde está entonces? La mente. Está en medio de las orejas. De las orejas. De las orejas. O sea, cuide lo que piensa, piense bien, piense en que eres uno con Cristo, piense en que eres la inocencia de Cristo, piense en que eres como dice la Biblia en Efesios 5:25, una iglesia pura, santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, santa e intachable. Siempre piense de eso. Y entonces cuando venga la tentación dices, repita la tentación, no haré eso porque soy la iglesia de Cristo, que es santa, perfecta y gloriosa y sin mancha. Entonces es su pensamiento lo que le va a llevar a actuar bien o a actuar mal. Si llena su mente de cosas buenas y cree lo que la Biblia dice de usted, tiene tiempo para pensar en eso, en meditar en eso, entonces la tentación no tiene cabida en su mente. Cuando viene va a rebotar. Así que no estamos diciendo que actúe mal, por lo contrario, sea un buen fariseo, sea fariseo de fariseos, pero no intente justificarse por ser fariseo. No intente justificarse delante de Dios por ser fariseo, porque delante de Dios somos justificados por la justicia de Cristo, que es a nuestro nombre.
Y es cuando leemos en 2 Corintios 5, 21, que dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que seamos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así que hemos visto entonces qué significa justo. Implica estar en comunión con Dios, y en su casa, como esto va a estar grabado, usted lo va a escuchar en el vídeo, y luego dice, para justo implica lo que dice Génesis 6:9 acerca de un estado de inocencia, acerca de actuar conforme a la ley según el Salmo capítulo 5 versículo 12, y estar en comunión con Dios, comunión con Dios. ¿Qué significa la palabra comunión? Unión. ¿Qué significa comunión? Como compartir, unidad. Común, Unión. La unión entre usted y Cristo. Usted y Cristo son una sola entidad. Hay una sola iglesia. Muchas congregaciones locales, pero hay una sola iglesia. Muchas religiones, pero una sola iglesia. Las religiones no son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es cada persona que ha sido limpia por la sangre de Cristo, es cada persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo, es cada persona que se ve una con Cristo en su muerte y en su resurrección. Si se ve uno con Cristo en su muerte y en su resurrección, usted es iglesia. Hay una unión, y por eso se habla de la comunión, y se habla de la primera comunión, y que todos los días usted puede estar tomando la Santa Cena. Cuando usted se sienta a su mesa y toma el desayuno, puede también decir: Señor, tú eres mi pan de vida, tú eres mi agua de vida, tú eres mi vino de salvación, porque esta comida representa la sangre de Cristo y sus heridas que Él sufrió para darme justificación. Así que estamos diciendo que somos justos y que podemos ser fariseos también. Podemos serlo, pero no nos declaramos justos por nada de lo que hacemos, sino por la justicia de Cristo, que es mayor y más efectiva y total. Entonces, a eso estamos apuntando en esta mañana. Entonces, el publicano oraba diferente al fariseo. Tenía vergüenza de levantar su rostro a Dios, pero él, con su rostro inclinado, ¿qué hacía? Se Se daba daba golpes de pecho, pecho. pero fuerte, ¿no? Indicando que estaba arrepentido de sus pecados, que le dolía haber quebrantado las normas de Dios y que anhelaba de Dios el perdón. Pero hay una palabra extraordinaria que es la clave también para nosotros hacer lo mismo y poder recibir el beneficio que él recibió. Entonces el publicano oraba diciendo, dice versículo 13, el publicano estando lejos, a la distancia, no estaba cerca bien distante del lugar de los sacrificios seguramente, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor Dios, sé propicio a mí, pecador. Señor, sé propicio a mí, pecador. Y esta es la parte que quiero tomar hoy para como el ladrillo que hace falta en la construcción de nuestro bosquejo de evangelismo, hablando de Cristo. Cristo es mi propiciación. Entonces, ¿qué significa la palabra? ¿Qué estaba diciendo ese fariseo? Señor, sé propicio a mí. ¿Qué significa la palabra propiciación? ¿Qué significa? Ayúdenme a leer. Calmar al airado Dios por medio de un sacrificio. Es la remoción de la ira divina a causa de una ofrenda justificada. Propiciación significa calmar al airado Dios por medio de un sacrificio. ¿Por qué Dios está airado? Porque el pecado desata la ira de Dios. El pecado acarrea la ira de Dios. La ira sería el justo juicio de Dios sobre el pecador que practica cierto pecado. Entonces Dios siempre, la Biblia dice que Dios siempre está airado con el pecador. No solo con el pecado, porque ¿quién va a ir al infierno? ¿El pecado suyo o usted por el pecado? Nosotros. ¿O el pecador por su pecado? El pecador. Porque usted no va a ir.
Dios está airado con el pecador que practica esos pecados. Así que Dios es un Dios santo y justo, y como justo castiga el pecado. Entonces ahí hay un dilema que algunos se plantean, ¿no? Si Dios es amor, no puede castigarme, y siendo justo, debe castigarme. ¿Cómo hace las dos cosas? Siendo justo, debe castigar El pecado. mi pecado, pero siendo amor, no puede castigar mi pecado. Y eres las dos cosas. ¿Cómo lo hace? Por medio de Cristo. Siendo amor, no me castigo a mí, pero siendo justo, castigo mi pecado sobre Cristo. Entonces, ¿qué es propiciación? Implica quitar la ira de Dios, calmar la ira de un Dios por medio de un sacrificio. Y los judíos tenían por ley que una vez al año debían presentarse en el altar con sacrificios. Si era muy pobre, debía traer 2 palomas. Y si era más pobre que poder traer 2 palomas, debía traer una ofrenda de sacrificio de harina. Pero todos obligatoriamente debían traer un sacrificio de propiciación. Y como traían sacrificio de animales, ovejas, bueyes, dependiendo del pecador y de quien pecaba, si era un sacerdote o un príncipe, podía traer una oveja. Si era un pecador común, traía un cordero. Pero si era muy pobre, entonces se habla que María, la madre de Jesús, por la ley era declarada impura por dar a luz a su primer hijo. Entonces trajo como rito de purificación 2 palomas, indicando su condición económica escasa y limitada, no sobreabundante. Entonces, indicando que todos necesitamos quitar el pecado de nosotros por una ofrenda, por un sacrificio de propiciación, por un sacrificio de propiciación. Entonces, calmar al airado Dios por medio de un sacrificio. La Biblia dice: Dios no tiene por inocente al culpable. Dios no tiene por inocente al culpable. En su momento dado, Él cobra el pecado de la gente que persevera en su pecado. Para los habitantes de la tierra que después conquistaron los hebreos, que salieron de Egipto, Dios esperó mucho tiempo para que se arrepintieran, y no se arrepintieron. Entonces iban colmando más la copa de la ira de Dios, hasta que al fin dijo Dios: estos definitivamente ya han colmado la medida de sus pecados. Así que envió al pueblo judío a destruirlos como juicio por su maldad, pues no quisieron arrepentirse. Dios es un Dios justo que castiga el pecado con severidad. Él está airado por causa del pecado, y entonces, sin embargo, se puede evitar el castigo del pecado presentando un sacrificio de propiciación. Los judíos cada año entonces iban allí al templo a hacer un sacrificio, hacían ayuno por 24 horas y confesaban sus pecados a Dios y se arrepentían, pero llevaban siempre un sacrificio de propiciación. Es la remoción de la ira divina a causa de una ofrenda. Entonces, ¿qué significa justificado? Declarado justo, un estado de inocencia y un actuar conforme a la ley, estar en comunión con Dios. Y entonces, estamos estudiando siempre el libro de Romanos. Lo estoy estudiando, pero ustedes hace tiempo están estudiando conmigo Romanos. ¿Lo han estado leyendo? Lean Romanos. Por ejemplo, hablando de la justificación, en Romanos Pablo presenta a un modelo de justificación por la fe y no por sus obras. ¿A quién? En el capítulo 4 de Romanos. A Abraham. A Abraham, ¿cierto? Entonces la idea que presenta allí Pablo es que
No había nada bueno de imitar en Abraham. No era un modelo a seguir Abraham. ¿Sí se acuerdan de la vida de Abraham? Por alguna razón siempre mentía en relación a su esposa. Para librarse, él se creaba unas películas bien raras en su cabeza, que lo iban a matar por causa de su esposa, para quitarle su esposa. Él sabía que ella era una mujer muy hermosa, y entonces en varias ocasiones mintió con relación a que ella era solamente su hermana. Y sí, era su hermana media, pero era también su esposa, y él lo negó supuestamente para salvar su vida. Entonces también, como en algún momento de desesperación, Sara ve que no puede darle hijos a Abraham, entonces Sara le dice, pues toma a mi esclava, embarázela y van a ser en mis manos, va a ser mi hijo, entonces tendremos un hijo. Así que cuando el hijo nace, después los echa a la mamá del niño, y al niño los manda al desierto a que se mueran en el desierto. ¿Eso es digno de imitar? Bueno, muchas cosas negativas seguramente encontraríamos en la vida de Abraham. Entonces, ¿cómo es que él fue justificado? Porque le creyó a Dios, por el hijo de los dos. Ella era anciana y ella era estéril. Por ninguna razón podía tener hijos. Y el hombre también ya era de avanzada edad. Ya no tendría erección, seguramente lo que está indicando el pasaje. No podían tener hijos. Aún así, le creyeron a Dios que no serían ellos los que pudieran engendrar, sino que sería un milagro de parte de Dios, y lo tuvieron. Y tuvieron su hijo llamado Isaac. Le creyeron a Dios. Pero en términos morales, dice, no tenemos en Abraham un modelo a imitar, pero le creyeron a Dios por lo que él dijo. Creyeron que sería como Dios lo dijo. Y es como Dios lo dice. Y por eso Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es por eso que tenemos que ser un pueblo de la Biblia, que leemos Biblia a mañana, tarde y noche. Leemos Biblia todo el tiempo. Porque es, como dijimos anteriormente, Jesús le dijo al diablo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Sí leemos Biblia continuamente? No se confíe ni siquiera de las canciones que canta, porque muchas canciones simplemente son contradicciones bíblicas. Simplemente es una canción emocional, almática, que le llega el mensaje al alma nada más, pero es la expresión de algún sentimiento que alguien tiene y lo plasma en música, pero contradice la Biblia. Mantenga canciones de adoración específicas en su celular que sean verdaderamente exaltando a Cristo como el Dios hecho hombre y su obra redentora, y al Padre y al Espíritu Santo, pero hay muchas canciones almáticas que no son verdaderamente mensaje que se debiera escuchar ni cantar. Entonces, Biblia todo el tiempo. Entonces vamos a seguir mirando lo que la Biblia habla acerca de la propiciación. Dijimos que los judíos llevaban al templo un animal para ser sacrificado, para que el animal muriera, y con esa ofrenda el pecado del oferente no fuera tenido en cuenta y fuera cubierto su pecado por un tiempo, porque cada año tenía que hacer el mismo rito, indicando que era un sacrificio pues no efectivo, no tan eficaz como debiera serlo, como el verdadero sacrificio de propiciación. Entonces vamos a leer en 1 Juan 4:10, si lo encontró en su Biblia, pero si no, pues lo estamos leyendo aquí en el pizarrón, y dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿ahora sí entiende lo que dijo el publicano? ¿Cuál era la oración del publicano? Dios, Señor, sé propicio a mí. mi pecado. ¿Qué significa esa frase entonces? Si estamos diciendo que propiciación es un sacrificio con derramamiento de sangre para aplacar la ira de Dios, para quitar el enojo de Dios,
Entonces, ¿qué estaba diciendo el publicano? Dios, sé propicio a mí. ¿Qué estaba diciendo él? Paga tú por mí. Muere tú en mi lugar. Sé tú mi sacrificio de propiciación. Toma tú el castigo que yo merezco recibir. O estaba tal vez creyendo, Señor, tú eres mi verdadero sacrificio de propiciación. No es el corderito que yo traigo al altar hoy. Eres tú, Jesús, mi cordero de propiciación. Entonces, por eso la respuesta de Jesús para su público, ¿qué les dice? Les aseguro que Éste salió justificado. Este descendió a su casa justificado antes que el otro. Él no ayunaba 2 veces por semana. Él no diezmaba. Y si era ladrón. Y si era injusto. Y posiblemente también tenía su amante, aparte de su esposa, y no era legítimamente casado, porque en esa época podían casarse en forma legal con varias esposas, pero no significaba que tuvieran relaciones antes del matrimonio, que simplemente era legal tener varias esposas, pero se casaban antes de tener relaciones sexuales para ser legítimos esposos y esposos de varias esposas. Pero este hombre dice, Señor, sé propicio a mí. Por lo tanto salió del templo delante de Dios justificado. ¿Cuántos justos hay aquí hoy? Amén. ¿Porque usted diezma? ¿Porque usted ayuna? ¿Porque usted predica? ¿Porque usted viene a la iglesia? Nada de eso me justifica. Porque Cristo es mi sacrificio de propiciación. Porque Cristo es mi sacrificio que derramó su sangre para limpiarme de todo pecado. Repasemos el versículo Juan 4:10, primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. Claro, Jesús se sacrificó porque me ama. Repítaselo usted mismo. Jesús se sacrificó porque me ama. No fueron bueyes, no fueron ovejas, no fueron palomas las que murieron en el altar para darme propiciación. Fue Él mismo, porque esos animales anunciaban a Cristo solamente. Por eso había que repetir el sacrificio cada año, porque no eran los sacrificios de animales, era la confesión del pueblo para que no viniera la maldición por causa de ese pecado sobre ellos, pero era una forma de anunciar a Cristo el verdadero sacrificio de propiciación. Y eso es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo es el sacrificio de propiciación por nuestros pecados. Y Jesús entonces le dice a la gente, le dice, este publicano descendió a su casa justificado. ¿Y qué pasó con el otro? ¿Dónde está el otro? No fue justificado. ¿Dónde está el otro? Pagando él por sus pecados. ¿Estará en el infierno acaso? Claro. ¿Qué pasó con él? ¿Fue justificado también o no? No. El pasaje dice, el publicano fue justificado antes que el fariseo. No está descartando a los dos. No está descartando a ninguno. Solo dice que el publicano descendió justificado antes que el otro. Entonces reitero el mensaje. No es que usted si sea ladrón, si sea injusto, si sea adúltero, no. Simplemente haga todas esas cosas buenas, pero no para justificarse, sino porque ya fue justificado, porque usted hoy presenta su sacrificio de propiciación, es decir, acude a Cristo para decir, Señor, tú en la cruz me estabas representando, soy uno contigo, en tu muerte yo morí al pecado, en tu muerte yo pagué la deuda de mis pecados, y en tu resurrección fui levantado a una vida nueva, transformado para vivir una vida santa, justa y recta, para ser mejor que un fariseo de fariseos. El apóstol Pablo dice, esas
normas que yo cumplí, ser fariseo de fariseos, ser de una tribu específica de reyes, ser de una tribu específica de gente cumplidora de la ley, eso para mí ahora es, lo tengo por basura, dice la versión Reina Valera, pero el texto original dice, lo tengo por estiércol, por popó, algo despreciable. Eso no me ayuda en nada para llegar a ser lo que soy, porque en Cristo estamos completos, porque Él es mi sabiduría, mi santificación, mi justificación, mi propiciación, mi redención. 1 Corintios 1:30. Usted es Cristo, usted es uno con Él, y en la justicia de Cristo usted tiene que verse con la justicia y rectitud de Cristo y no de otra manera. Entonces, estamos reiterando el tema hoy, no tenemos licencia para pecar. En Romanos 6:1, el apóstol pregunta, después de haber presentado a Cristo como la propiciación y la justificación y la redención, dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, de ninguna forma, eso no estoy diciendo yo, y es lo que mucha gente interpreta y entonces acusan a los cristianos de promocionar el pecado, pero no es eso lo que se está diciendo, simplemente es porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo presenta la Biblia al cristiano en relación al pecado? Muerto al pecado. Muerto. Un muerto no siente atracción por nada, no escucha, no atiende a nada. ¿Usted está muerto al pecado? La tentación vendrá. Tonterías, las tienen poco porque ya sabe que la oferta del diablo y de la tentación es simplemente una trampa. ¿Qué pasa cuando el pez muerde la carnada? Ya no es más pez, ¿qué es? Pescado. Pescado. El pecado es una carnada que se aprovecha de su necesidad, que se aprovecha de su situación momentánea, pero usted sabe que eso es una carnada, entonces simplemente mantiene su posición en Cristo y entonces mantiene a Cristo como su provisión, porque Abraham dijo, Dios proveerá. El hijo le preguntó, Padre, tenemos fuego, tenemos leña para el sacrificio, ¿dónde está el corderito para el holocausto? ¿Y qué fue lo que respondió Abraham? Dios proveerá. Crea que Dios te provee económicamente, te provee de un cónyuge santo que te ayude a vivir la vida para Cristo, te provee de lo que necesites, el recurso que necesites. Dios lo tiene. Simplemente dile, Señor, tú eres mi provisión, estoy esperando en ella porque confío en ti, porque dependo de tu poder, de la sobrenaturalidad en ti, porque tú eres un Dios de milagros. El Dios de milagros no ha muerto. Todavía Jesucristo sigue sanando, todavía Cristo sigue guardándote, todavía sigue protegiéndote. No ande con temor en la calle, porque ángeles están a su alrededor, porque la sangre de Cristo te cubre. Quítate el temor de andar en la calle con miedo, porque el miedo es la forma en que al diablo atrae, viene con sus demonios. El temor atrae los demonios sobre su vida. Lo que temí, eso me vino, dijo Job. Porque la sangre de Cristo nos cubre, porque cuando yo encuentro a un ladrón que me viene a robar, le digo, lo ato en el nombre de Jesús, sale corriendo el ladrón. No puedo permitir que un ladrón me robe, porque tenemos el poder de Cristo para atar y anular la obra del diablo. Pero esté libre de miedo, de temor, porque Dios es un Dios de sobrenaturalidad. Ore todo el tiempo diciendo, Señor, hazme entender cuál es la supereminente grandeza de tu poder. Recuerden que Jesús vivió en la tierra como un simple mortal. Él se había despojado de su deidad, pero ¿cuántos milagros provocó Él con su oración, con sus palabras? Muchos. Porque Él no ha cambiado, y Él ahora ha resucitado, y Él ahora vive en usted, y Él es poderoso a través de usted. Simplemente tenga una mente de milagros, adquiera una mentalidad de milagros, adquiera una mentalidad sobrenatural. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Eso es un milagro. Jóvenes, que lleguen vírgenes al matrimonio, eso es un milagro.
el testimonio de muchas personas es: yo fui narcotraficante, yo fui asesino, yo fui bien perverso y bien adúltero, y el testimonio es que Dios me cambió. Sí, extraordinario el poder de Dios para cambiar, pero también puede ser decir: Dios me conservó de ser narcotraficante, Dios me conservó de ser promiscuo sexual, Dios me conservó de ser una persona mala. Es un milagro mayor todavía. Amén. Otro es un milagro también. No hay milagro más grande que otro. No hay milagro más grande que otro. Simplemente un milagro es un milagro, algo que no está al alcance del ser humano, pero está en la mano de Dios, que es todopoderoso. Entonces, tenemos que mantener nuestra vida apartada del pecado, porque perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado no podemos vivir en el pecado. Si estamos muertos, no estamos vivos. Estamos vivos para Dios, pero estamos muertos al pecado. Y entonces en Romanos capítulo 1, versículo de 3 al 5, está hablando acerca de lo que implica ser muerto al pecado. Porque dice que en Cristo morimos. Véase siempre unido a Cristo en su muerte, y por lo tanto muerto al pecado. En Cristo yo pagué mis pecados. En Cristo yo morí al pecado. En Cristo maté el poder del pecado sobre mí. No soy pecador salvo por gracia, soy justificado con la sangre de Cristo, declarado inocente, glorioso, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. No encuentro el versículo que diga que la iglesia es una iglesia pecadora salva por gracia. No lo encuentro. ¿Dónde está ese versículo? Nos llama justos, perfectos, en Cristo estamos completos, y lo dice la Biblia. Porque es su perfección a mi nombre, porque es su justicia a mi nombre, porque es su rectitud a mi nombre, porque es la medida de su santidad a mi nombre. No mi medida propia, sino la de Él a mi nombre. Así que en el bautismo, según el versículo 3 al 5 de Romanos 6, dice: en el bautismo declaro que entiendo mi unión con Cristo en su muerte, y que entiendo que resucité con Cristo a una vida nueva. Eso es lo que habla, eso es lo que significa el bautismo. Levante su mano aquí los que son bautizados. O sea que la mitad de la iglesia le falta bautizarse. El bautismo no te compromete más con Cristo. ¿Se lo repito? El bautismo no te compromete más con Cristo. O estás con Cristo o estás sin Cristo. O es Cristo su propiciación, o estás rumbo a la condenación, a recibir el castigo usted mismo por su pecado, porque no recibió el sacrificio de Cristo que le libró de la ira de Dios. Cuando se ve uno con Cristo en su muerte, dice: Señor, es que ya pagaste mis pecados. El bautismo no me hace mejor cristiano. El bautismo es una forma pública de decir: soy uno con Cristo. Como el día del matrimonio, ya se comprometieron en secreto como pareja, decidieron vivir una vida el uno para el otro. Entonces, ¿cómo hacen pública su decisión? Pues el día del matrimonio, una buena celebración, una buena deliciosa comida, una buena torta para inclusive los invitados y para ellos mismos, festejando en forma exterior lo que ya habían determinado en su secreto en sus corazones. Entonces, el bautismo no te compromete más con Cristo. Si no estás comprometido con Cristo para morir por su causa, no has entendido que Él fue el sacrificio de propiciación que le libró de la ira de Dios. Entonces te bautizas. Porque el bautismo es una forma de decir: entiendo mi unión con Cristo, soy uno con Él, soy el ungido, porque Cristo significa ungido, y en su muerte, y también estoy unido a Él en su resurrección. Yo resucité con Cristo a una vida nueva, a una vida nueva, a una vida nueva, no a una vida reparada, restaurada, no, a una vida nueva, hecho todo nuevo. Su vida espiritual, es que su comunión con Dios se había perdido, ¿no? El espíritu se perdió en el hombre cuando en Adán pecó. Esa parte espiritual murió en Adán. Pero cuando viene a Cristo, Cristo coloca otra vez en usted la esencia de Dios, que es espíritu. Entonces su vida espiritual es nueva, esa parte espiritual es nueva. Así que restauramos nuestra parte espiritual, y entonces somos espíritu que tenemos alma y vivimos en un cuerpo, y nos bautizamos. En agosto es el bautismo, ¿verdad? Sí. Bueno, ya ahorre ahí sus dólares para ir
para el pasaje y entonces de pronto lleve hasta agua tibia para que no sea tan helada el agua ya. Pero simplemente el bautismo es una celebración pública de decir: soy uno con Cristo, soy iglesia, ya no soy del diablo ni soy del mundo, soy eternamente uno con Cristo, libre de condenación, porque Cristo fue mi sacrificio de propiciación. Pero ¿qué pasa con las personas que no reciben ese sacrificio de propiciación? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucedería con las personas que no reciben el sacrificio de propiciación? ¿Qué sucede con ellos? Recibirán la justa ira de Dios sobre sus vidas. Entre más escuche una persona acerca de Cristo y más lo resista, mayor condenación recibirá. Está acumulando condenación. ¿Qué significa eso? Que en el infierno hay estratos. En el infierno hay estratos. Es decir, en el infierno no todos reciben el mismo rigor del castigo. Unos recibirán un castigo más leve, pero castigo tormentoso, desesperante, angustioso, de por vida. Pero ciertamente que no todos reciben el mismo castigo. Pero, ¿qué pasa con el que rechaza a Cristo? El que no se ve uno con Cristo. Condenación eterna. Entonces la Biblia nos dice en Lucas 16, 27, dice que está diciendo una persona que está en el infierno, que está hablando con Abraham, dice: te ruego pues, padre Abraham, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les hables de Cristo a ellos, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: la iglesia Pacto en Acción del barrio Juan Pablo II, esa gente evangelizan. Vayan que los escuchen allá, a ellos, que no se han muerto todavía. En otras palabras, en el infierno hay un deseo profundo, un anhelo profundo ¿de qué? De escuchar la palabra. De evangelizar. El anhelo profundo de los evangelistas en el infierno es mayor que el suyo. ¿A cuánta gente evangelizó esta semana usted? ¿A cuánta gente le habló usted esta semana del amor de Cristo? ¿A cuántos? ¿Cuántos evangelizaron a una persona esta semana? ¿Cuántos evangelizaron a 2 personas esta semana? ¿Cuántos evangelizaron a 10 personas esta semana? En el infierno la gente anhela evangelizar, o al menos que alguien vaya a la familia de ellos, porque no quiero que ellos también vengan a este lugar de tormento. Porque si escuchan el Evangelio y la forma de la salvación de Cristo como la propiciación, se librarán de esta condenación. Pero por favor, que vayan. Y usted sentado mirando la novela, las noticias, el entretenimiento. Si usted no está evangelizando es porque no ha entendido de su condición de redimido, de iglesia, y no entiende la condenación del infierno. No está entendiendo nada de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que van brincando por los montes anunciando que en Cristo encontramos propiciación, redención, justificación, santificación. ¿Están esperando que les paguen para hacer el trabajo de evangelismo? Hay una oportunidad para los evangelistas de esta iglesia. Hay una fundación
que está entrevistando evangelistas. Y yo pensé en ustedes, pero ya me habían desanimado. Porque allá los van a entrevistar. Y si pasan la entrevista, les van a dar una ofrenda por evangelizar. Entonces ahí voy a ver la gente que ha contestado a las encuestas. Yo les doy una hojita para que la fotocopien. En la encuesta usted no evangeliza. La persona que es contactada se evangeliza ella misma. Y les estoy reiterando las 7 palabras: gracia, hombre, ley, Cristo, fe, Espíritu, servicio. Y con ese bosquejo predicando de Cristo para que pasen la entrevista. Los que quieran evangelizar y que les den una ofrenda, me dicen, pero no lo hagan por la ofrenda. Y los que no quieren la ofrenda, pues sigan evangelizando. La Biblia habla de perros mudos. ¿Por qué la Biblia a qué hace referencia esa frase de perros mudos? ¿Cómo sería un perro mudo? Ayúdenme ustedes. No ladraría. No ladra. Y cuando el perro ladra, ¿qué está haciendo? alertando Anunciando que hay un peligro. un posible ladrón cerca de la casa. Para que al menos con el ladrido del perro ahuyenta al ladrón, así el amo no se despierte. Pero cuando el perro se acerca, el amo se despierta. Entonces la Biblia dice de los hebreos, de los judíos: ustedes son perros mudos. No ladran, no laten, no anuncian el peligro del infierno, no anuncian el mensaje de la salvación en Cristo. No se deje calificar de eso, de perro mudo. No ladre, pero anuncie a Cristo. Es su familia, son sus hijos, son sus vecinos amados. Hábleles a tiempo y fuera de tiempo. Incomode a ellos o no los incomode. Usted está evitando que ellos estén incómodos en el infierno. Me llamaba la atención la frase del infierno en el latín. La frase anterior dice del infierno, dice: el infierno viene del latín inferno o inferus, que significa por debajo de, significa lugar inferior o lugar subterráneo, y que está en hebreo. El infierno en hebreo se llama Seol, en griego se llama Hades, en el judaísmo se llama Gehenna. Al Tártaro se llama en Grecia, o la mitología griega habla del Tártaro, que está hablando del infierno. Y la gente, los nórdicos, ¿cómo le llaman? Helheim. Y Naraka lo llaman así los hinduistas y los budistas, el inframundo en otras religiones. ¿Qué significa eso? Que toda la gente de todas las culturas sabe que hay un lugar de tormento por sus crímenes y pecados. ¿Qué les hace falta? Que sepan que Cristo fue su sacrificio de propiciación para que ellos no vayan a ese lugar de tormento. ¿Y quién va a anunciar a ellos ese mensaje? ¿Quién? Yo. ¿Quién? Yo. Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: no, Señor, allá hay evangélicos, allá hay cristianos, allá está la iglesia de Cristo, ellos están predicando, que los escuchen a ellos, porque si los muertos resucitan, van a decir: estaban de parranda, no estaba muerto.
No le van a creer a los muertos. Pero si usted es cristiano, o sea, si está ungido con el Espíritu Santo, porque ora, porque adora, porque ayuna, porque está siempre en unión con Cristo y comunión con Él, pues la unción los va a convencer, el Espíritu Santo los va a convencer de que su mensaje es verdadero. Vamos a estar de pie.